El Evangelio es según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús a la ciudad llamada Naín, y le acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, y aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. E iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Viéndola el Señor, movido de compasión por ella, le dijo: no llores. Y acercóse y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo entonces: joven, a ti te digo, levántate. Y se sentó el muerto y comenzó a hablar. Y le entregó a su madre. Sobrecogió a todos un gran pavor, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Pueden sentarse. El Evangelio, en la epístola, está tomada de los Gálatas. Hermanos, si vivimos el Espíritu, sigamos también el Espíritu. No seamos ávidos de vanagloria, hostigándonos e envidiándonos mutuamente. Hermanos, si alguno incurriere en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadles con espíritu de mansedumbre, y cuídate tú, que también tú puedes ser tentado. Sobrellevaos mutuamente, y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno cree ser algo, no siendo nada, él mismo se engaña. Mas pruebe cada cual su obra, y así tendrá gloria solo en sí mismo, y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra, asista con todos sus bienes al que enseña. No os engañéis, a Dios nadie le burla. Lo que siempre el hombre, eso cosechará. Y así, el que siembra en la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos el fruto, si no desfallecemos. Y así, mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a nuestros hermanos en la fe. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este quinto domingo de Pentecostés, lo primero que la Iglesia nos predica es una confianza muy grande en Dios, por el hecho de que la Iglesia ponga en la oración oficial suya, o sea, en el breviario romano, un comentario de ese Evangelio, la viuda de Naín, un comentario hecho por San Agustín de Hipona. ¿Por qué? El Evangelio de hoy es como una profecía de lo que iba a ocurrir con San Agustín de Hipona. Es exactamente lo que sucedió con él. La viuda de Naín lloraba a su hijo muerto. Nuestro Señor, compadeciendo de la viuda de Naín, lo resucita. Y el joven se sienta y empieza a hablar. San Agustín, cuya madre, Santa Mónica, San Agustín estuvo durante muchos años metido en cierta intelectualidad que lo llevó a la herejía, y allí vivió hasta los 33 años. Santa Mónica lloraba la herejía, lloraba el pecado de su hijo con copiosísimas lágrimas, así como la viuda de Naín lloraba a su hijo muerto. Y nuestro Señor, compadeciéndose de las lágrimas, resucita al hijo de la nueva viuda de Naín, Santa Mónica. Y fíjense qué apropiado que el niño en el Evangelio se sienta y empieza a hablar. Lo mismo pasó con San Agustín, porque se sentó en una cátedra, es un obispo. Y empezó a hablar, es el doctor de la iglesia, el doctor de Hipona. Entonces se compara muy bien los dos milagros de nuestro Señor. Y lo que dice San Agustín haciendo el comentario del Evangelio de hoy, dice que nuestro Señor Jesucristo curó el cuerpo plenamente, o sea, hizo 3 resurrecciones del cuerpo durante su tiempo de predicación, pero
hizo millares y millares de resurrecciones del alma. Son palabras de San Agustín. Y antes de citar esas palabras, dice que así como la viuda de Naín se alegra por la resurrección de su hijo, la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, se alegra con la resurrección de sus hijos por medio, por supuesto, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de la redención, la gracia de la salvación. La Santa Madre Iglesia, por supuesto, en palabras de San Agustín, se alegra de la resurrección de sus hijos, porque ella, no hay que olvidar, es una madre, la Santa Madre Iglesia, siente como madre, actúa como tal. Si nosotros preguntamos, ¿a dónde están esas resurrecciones de que habla San Agustín? San Agustín nos hace notar que nuestro Señor hizo 3 resurrecciones de cuerpo. Vamos a acordarnos. El joven de hoy, la hija de Jairo y Lázaro. Pero hace alusión a millares de otras resurrecciones invisibles. No lo podemos ver, que no son tangibles, no lo podemos captar con los sentidos. Eso, por supuesto, es la actuación de la gracia santificante en el seno de la Santa Madre Iglesia. ¿Dónde vamos a encontrar tal salud, tal redención, tal salvación, sino en la misma Iglesia de Cristo? Por supuesto que la Santa Madre Iglesia es la guía infalible para llegar al cielo, la guía infalible para seguir a nuestro Señor, por la cual Dios mismo da ordinariamente la gracia. La gracia santificante ordinariamente nos viene por los sacramentos, y los sacramentos se encuentran solamente de manera pura e íntegra en la Santa Madre Iglesia. Es verdad que los sacramentos se pueden encontrar afuera de la verdadera Iglesia, por ejemplo, los ortodoxos rusos que tienen los sacramentos válidos, pero no son sacramentos íntegros, no son sacramentos puros. Solamente la gracia sacramental íntegra y pura la vamos a encontrar en el seno de la Santa Madre Iglesia, como por ejemplo el sacramento de la confesión. Recuerden que nuestro Señor se le achaca a nuestro Señor diciendo, ¿cómo puedes perdonar los pecados si solamente Dios puede perdonar los pecados? Y nuestro Señor Jesucristo le prueba que sí podía perdonar los pecados porque es Dios. Prueba su divinidad. Pero en esa misma potencia y libérrima voluntad, Dios comunicó a los hombres, al sacerdote, el poder de perdonar los pecados, porque cuando el sacerdote confiere el sacramento de la penitencia, no dice que Dios te perdone o que Jesucristo te perdone, sino que yo, por la autoridad de Jesucristo, te perdono en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una verdadera potencia propia del sacerdote, basado por supuesto en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién me da ese sacerdote? ¿Quién me lo instruye? ¿Quién me lo ordena? ¿Quién me lo guarda durante su tiempo de preparación? Por supuesto que la Santa Madre Iglesia. Entonces nosotros tenemos en la Iglesia el arca de la salvación. Por eso es representada en la viuda de Naín como esa alegría de ver a sus hijos resucitados cuando tropiezan en el escollo del pecado. De ahí nace el odio del demonio a la Iglesia. Porque al querer combatir la gracia, al querer combatir la difusión de la gracia, el bien de las almas, ¿a dónde tiene que ir el demonio? A la fuente de la gracia. Por eso combate tanto la devoción a la Santísima Virgen María. Por eso busca destruir a la Iglesia. ¿Va a poder? No, no va a poder. Pero va a tener ciertas victorias temporales para probar nuestra fe, para probar nuestra esperanza, pero jamás va a poder destruir la Iglesia. ¿Por qué? Es potentísima la Iglesia, es de institución divina. Pero como nosotros hacemos parte de la Iglesia, tenemos que estar unidos a ella, tenemos que tener el mismo espíritu de la Iglesia para no caer en las tentaciones del demonio. Porque nosotros tenemos que imitar a la Iglesia como el hijo imita a la madre. ¿Cómo aprende a hablar el niño? El niño no aprende a hablar agarrando la lapicera y haciendo el redondelito y aprendiendo que aquello es una A. No, aprende escuchando. Así aprende el niño a hablar, escuchando a su madre. Así tenemos que hacer nosotros, para no caer en la insidia del demonio, imitar a la Iglesia y sus virtudes.
Y de todo lo que podemos hablar hoy, vamos a hablar de la gran tolerancia que tiene la iglesia para los que yerran. Una de las cosas que los enemigos de la iglesia atacan a la iglesia es decir que la iglesia es intolerante. Intolerante por el avance de la ciencia, intolerante por la libertad humana y bla, bla, bla. En primer lugar, la iglesia sí tiene una intolerancia, que es la intolerancia al error, la intolerancia al pecado, la intolerancia a la aversión a Dios. En ese sentido, la iglesia es invariable. Jamás va a aceptar el error. Jamás va a aceptar la herejía. Jamás va a aprobar la lejanía de Dios. En eso es invariable, en eso es intolerante. Pero, con el que yerra, con el que comete la herejía, con el que se aparte de Dios, la iglesia es súper tolerante. Fíjense bien, uno de los más grandes herejes de la historia del mundo, si no me atrevo a decir el más grande heresiarca de la historia de las herejías, que es Martín Lutero. Él mismo, en el día 13 de octubre de 1517, publica sus herejías. Al poco tiempo, esas herejías son condenadas a los meses. A las semanas, cuando se llega a Roma la noticia de aquella promulgación herética. Pero su misma persona fue condenada herética después de reiteradas intentos de la iglesia para traerlo de vuelta. Años tardó para que fuera excomulgado. Años. ¿Por qué? Porque la iglesia es intolerante al error, pero es tolerante con el que yerra. Porque si la iglesia fuera intolerante con el que yerra, la confesión, chao. La confesión no tiene sentido de estar. Precisamente porque la iglesia es tolerante con el que yerra, hay la posibilidad de la conversión, hay la posibilidad de que vuelvan atrás. Intolerantes con el que yerra, según ellos, son los herejes. Y ahí tenemos la historia de la iglesia. La guerra de los campesinos, que fue la guerra propulsada por Lutero en Europa, que generó millares de muertes. La persecución que Calvino generó en Ginebra, haciendo colgar a los que no pensaban como él. Eso es intolerancia. Eso es no tener espíritu eclesiástico, no tener espíritu de Jesucristo. En Inglaterra, después de la separación de la iglesia hecha por Enrique VIII, luego de la que sucedió a Enrique VIII fue Isabel I, cuyo canciller fue Cromwell, que hizo introducir el calvinismo en Inglaterra. Ahí se generó una gran persecución, una gran intolerancia a los que no pensaban como aquellos. Y ahí tenemos los santos Fisher y Tomás Moro, mártires de la iglesia. Los herejes son intolerantes para con el que yerra, según ellos piensan. Entonces, lo que nosotros debemos imitar a la iglesia es una verdadera tolerancia con el que yerra. Porque si no, no tenemos espíritu de la iglesia y caemos en las insidias del demonio. Fíjense bien, si yo estoy seguro que tengo la razón, y si la tengo de hecho y desprecio el que no piensa como yo, no tengo caridad. La verdad jamás engendra el desprecio, jamás. Aunque yo la tenga, aunque yo tenga la verdad, si desprecio a los que no piensan como yo, no la estoy practicando. La puedo tener, pero no la estoy practicando. Fíjense bien lo que dice San Pablo en la epístola de hoy, haciendo alusión a la unión que debe existir entre los fieles en Cristo. Hacer bien a todos, pero principalmente a los hermanos en la fe. Sobrellevar la carga los unos de los otros. Y también lo que leemos en el Hecho de los Apóstoles, que los paganos mismos se sorprendían diciendo, ¿cómo se aman? Siempre el demonio busca destruir la unión, busca destruir la unión fraterna. Y si yo, oyéndolo, escuchándolo, produzco rencillas, produzco divisiones o me uno a una división ya hecha, estoy escuchando al demonio y no a la iglesia. Pero la iglesia es una. La iglesia busca la unidad.
La iglesia busca la unidad en el amor y en la práctica de la verdad. No solamente en el sostenimiento de ella, porque sostener la verdad y no practicarla no es tenerla. Es una mentirita. Es hacerlo de cuenta que la tiene. Entonces, la tolerancia para con el que yerra y la desconfianza de uno mismo. Porque en primer lugar, tiene que saber si realmente tiene la verdad y tiene que ver si la está practicando. Porque la verdad sin la caridad es nula. Nula. Porque está en contra del corazón de Dios, que es indulgente, que es tolerante. Entonces, vamos a aprender de la Santa Madre Iglesia, del corazón compasivo de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo esa gracia de discernimiento a la Santísima Virgen María, de la cual viene todas las gracias, por ser el dispensador de todas las gracias, de tener ese espíritu de unidad, saber perdonar. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Nuestro Señor perdonó al que lo había negado 3 veces delante de su cara y lo constituyó el jefe de la iglesia. Verdadero perdón. Reconocer los errores. Verdadera humildad. Con eso se logra la unidad. Sin eso se logra lo que pide el demonio, que es la división. Divide y reinarás. Es la divisa de todo enemigo. Lo primero que hace el enemigo al meterse en el espacio ajeno es provocar división, provocar envidias, provocar rencillas. Y si yo atiendo a esa provocación, estoy escuchando al demonio. Invariablemente. Tengo que sí buscar la verdad, buscar que todos estén en la verdad, pero con tolerancia, con suavidad, como Dios dispone todas las cosas con suavidad, y por encima de todo, con una grandísima caridad. Porque si soy intolerante, soy más parecido a los herejes que a los católicos. Y el catolicismo debe llenar todas nuestras acciones, no solamente las acciones durante una hora durante el domingo, todas nuestras acciones. Nuestro catolicismo debe llenar toda nuestra vida, no toda nuestra misa. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestros deseos. Ave María Purísima. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.